Muy bien, señores maestrantes, bienvenidos a su primera sesión de la maestría en educación básica, la asignatura planificación. Soy la máster Cecilia Freire, me da un gusto tenerlos aquí. Yo sé que algunos están un poquito nerviosos, es normal, somos seres humanos. Si no fuéramos seres humanos, fuéramos robots, pues no sentiríamos ninguna de esas sensaciones, ni ninguno de esos sentimientos, entonces es normal. Cada cosa nueva que nosotros emprendamos, siempre vamos a tener ese miedito, esos nervios, pero bueno, a medida que vamos avanzando, eso se va a ir, se va a ir quitando, ¿sí? Apaguen los micrófonos, por favor. Hace 10 años aproximadamente yo también estaba así como ustedes nerviosos, pues bueno, mi maestría sí fue presencial, pero nervioso porque también era algo nuevo para mí. Pero a medida que fui avanzando, me fui empoderando en lo que quería, en lo que estaba haciendo, y pues lo logré. Logré mi maestría en el 2013, en UNEMI también, soy producto de UNEMI. Entonces, les doy la cordial bienvenida. Más adelante voy a hacer una especie de presentación. Vamos a irnos presentando en 2, 3 alumnos o 3 maestrantes en minutos cortos. A lo mejor me tiene que decir su nombre, si está ejerciendo la docencia y de dónde es. Ya para ir avanzando en este proceso y irnos conociendo. Para eso yo voy a compartir una diapositiva que espero encontrarla. Aquí, si es esta, sí, esta misma. Voy a ampliarla para que usted la pueda ver. Y aquí yo he puesto algo de mi presentación, porque es importante siempre que usted conozca con quién está trabajando. Y de a poco, bueno, nos vamos a ir conociendo. Usted ya sabe que esta es la maestría en educación básica y ustedes son el paralelo A6. Esta asignatura módulo se llama Planificación, Innovación y Gestión al Cambio Curricular. Y usted más adelante se va a dar cuenta por qué esta asignatura módulo tiene este nombre. Soy la máster Cecilia Freire Vázquez. Estoy aquí para compartir con ustedes estas 4 semanas de esta asignatura módulo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que siempre la comparto con mis estudiantes. Aprender es como remar contracorriente. No sé si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de remar en contracorriente. Me imagino que es algo súper complicado. Pero cuando uno está remando en contracorriente, cuando uno deja de remar, en lugar de avanzar, retrocede. Y esta frase es muy aplicada al aprendizaje. Entonces, a usted de pronto no le va a resultar tan fácil aprender, avanzar, pero no puede parar. Si usted para y dice, ya no puedo y voy a parar, empieza a retroceder. Y esa no es la idea. Entonces, les doy la cordial bienvenida hoy, viernes 1 de octubre, a su primera sesión de su módulo de planificación. Aquí he puesto una fotito mía como para que me identifiquen entre todos los participantes. Pues mi nombre ya lo dije hace un ratito, soy la licenciada Cecilia Freire Vázquez. Estos son mis títulos que yo he obtenido. El de profesora en químico-biológicas en 1989, hace bastante tiempo, más de 30 años, en la Universidad de Guayaquil. Luego obtuve mi título de licenciada en Ciencias de la Educación, en la especialidad de químico-biológicas, también en la Universidad de Guayaquil. Y en el 2013 tuve mi título de magíster en gerencia educativa en nuestra querida UNEMI, la Universidad Estatal de Milagro, de donde yo soy. En cuanto a mi experiencia laboral, tengo aproximadamente 20 años en la docencia. He trabajado básicamente en todos los niveles, en la educación básica, en el bachillerato. He trabajado en pregrado con los estudiantes que están preparándose para ser licenciados en la misma UNEMI. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar con ustedes en posgrado, ¿no? Trabajé desde el 2003 en la Unidad Educativa San Francisco de Milagro, en la ciudad de Milagro. También trabajé en la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas de la FAE. Y trabajé en la Universidad Estatal de Milagro 4 años en la Facultad de Educación Semipresencial y a Distancia, en la Facultad de Educación. Y en la actualidad trabajo como docente con nombramiento definitivo en la Unidad Educativa José María Velázquez Ibarra. Esa es mi experiencia en cuanto a
a esta bonita profesión, a la que puedo decir orgullosamente que soy una docente de vocación. Ese es mi breve currículum para que usted tenga una idea de con quién está trabajando. También quiero contarles que este módulo asignatura, o esta asignatura módulo, se va a trabajar con 4 unidades. Ustedes tienen que ya haber revisado el compendio del autor, está colgado en el aula virtual. Esta asignatura tiene 4 unidades y vamos a trabajar una unidad cada semana. Es decir, esta semana vamos a trabajar la unidad 1, que son los niveles de concreción curricular en el sistema educativo nacional. En la segunda unidad vamos a hablar de las planificaciones curriculares en el sistema, para el Sistema Nacional de Educación. La tercera unidad vamos a trabajar la planificación microcurricular exclusivamente en educación general básica, en su maestría en educación básica, y vamos a trabajar la cuarta unidad con las adaptaciones curriculares, que es algo que se ha implementado en los últimos currículos, ¿verdad? Lo que son las adaptaciones curriculares. Entonces, 4 unidades, hoy vamos a trabajar, en las 4 horas vamos a trabajar una unidad, la primera, la siguiente semana la segunda y así consecutivamente. Recuerden que esta asignatura módulo está estructurada en 4 unidades, que es lo que hablamos en la lámina anterior, y cada semana, yo quisiera que presten atención, seguramente ya ustedes saben de esto, pero no está de más recordarlo. Ustedes van a trabajar en cada semana 12 horas de trabajo con acompañamiento docente, es decir, los viernes y los sábados conmigo, 6 horas de un componente práctico, que me imagino que también lo saben, pero igual lo voy a explicar más adelante, y 18 horas de aprendizaje autónomo semanal durante 4 semanas. Eso está desglosado por semana, ¿sí? Todo el módulo, de manera general, se va a trabajar a través de talleres. Hay un micrófono prendido, por favor. ¿Ya? Todo este módulo en este módulo se van a efectuar 3 cosas. Quiero que presten atención. Talleres, ustedes van a elaborar prácticas, para eso tienen ustedes una guía. Hay un micrófono prendido. Ya. Van a hacer ustedes, ya les voy a explicar cuántos talleres, pero bueno, ustedes van a hacer talleres, van a hacer un trabajo práctico. Para eso hay una guía para la práctica y una guía para hacer el informe de esta práctica. Toda práctica debe llevar un informe y un proyecto áulico. Ustedes van a trabajar 3 actividades en este módulo. Y vamos a explicarlo más despacito. Déjenme avanzar. Entonces, el aprendizaje en general de este módulo, con acompañamiento docente, van a ser de 48 horas. 12 horas semanales, entre sábado y domingo, 4 semanas me da 48 horas. Las horas de aprendizaje práctico experimental, ustedes van a tener que desarrollar sus 2 prácticas en 24 horas, o sea, 12 horas cada práctica, que ya lo vamos a también a ver en un gráfico para que se entienda mejor, y todas las horas de aprendizaje autónomos suman 72 horas. Veamos, recuerden que nosotros vamos a hacer talleres, prácticas y un proyecto áulico, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer en este módulo 8 talleres. Los dos primeros talleres que corresponden a la primera semana van a tener un puntaje de 3 puntos cada uno. El taller 3 y 4 lo haremos en la segunda semana, el 5 y 6 en la tercera y el 7 y 8 en la cuarta. Los talleres a partir de 3 valen 4 puntos. En total vamos a sumar 30 puntos de los 100 puntos con los que usted va a pasar su módulo, ¿sí? Para cada taller usted va a emplear 5 horas. Es decir, si son 8 talleres, usted hará 40 horas de trabajo autónomo. Voy a avanzar. ¿En qué consisten las prácticas? Usted va a hacer durante este módulo 2 prácticas. La primera práctica usted se va a tomar la primera y la segunda semana. La segunda práctica la va a hacer en la tercera y cuarta semana, es decir, que va a tener 2 semanas para cada práctica y usted le debe dedicar 6 horas semanales a la práctica. Suma en 2 semanas 12 horas y en las otras 2 semanas 12 horas, suman 24 horas.
Cada práctica tiene un puntaje de 15, es decir, que en las 2 prácticas usted se va a sacar 30 puntos. Y al final tendremos el proyecto áulico. El proyecto áulico, sigue un micrófono prendido. El proyecto áulico es un proyecto de fin de módulo, ¿sí? Es un proyecto tipo investigación, una investigación pequeña, donde usted va a investigar algún problema, ya luego lo voy a explicar con más detenimiento. Y ese proyecto áulico, usted le tiene que dedicar 8 horas cada semana, es decir, 32 horas a la semana. Cada semana tiene que ir haciendo un avance en su proyecto y lo presenta al final sobre 40 puntos. Sigue un micrófono prendido, compañeros. Entonces, miren, si ustedes observan, ustedes van a hacer 48 horas conmigo, 4 horas los viernes, 8 horas los sábados, de pronto para alguna tutoría. En las horas de trabajo experimental, 24 horas, que son estas de aquí, de las 2 prácticas, y 72 horas de trabajo autónomo. ¿De dónde salen esas 72 horas? 40 horas en los talleres y 32 horas en su proyecto áulico, 72 horas. Usted suma en total 144 horas que le permitirán aprobar también su asignatura. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Yo estoy segura que ya también ustedes lo conocen, pero no está de más repetirlo. Voy a avanzar. Aquí están los recursos que vamos a utilizar, al menos en la primera unidad, pero yo ya los descargué y están en el aula virtual. Están ya como PDF. Hoy los subí. Esto les va a servir para hacer sus talleres y para hacer su práctica también. Más adelante también les voy a abrir el aula virtual para que ustedes lo vean dónde está cada uno de estos de aquí. Entonces, esos son los recursos que vamos a utilizar. Hay una frase que me gusta, solo si te atreves a tener grandes fracasos, terminarás consiguiendo grandes éxitos. O sea, la idea es atreverse. ¿Sí? La persona que no lo intenta, pues ni fracasa ni tiene éxito. Simplemente no lo hizo. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de compartir y estamos otra vez en la pantalla. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en cuanto a lo que acabamos de ver en las diapositivas para luego ir avanzando a lo que nos corresponde. Lo que les pedí hace un rato, ¿no? El compañero o compañera que intervenga se va a presentar, nos va a decir si está ejerciendo la docencia y de dónde es, porque aquí estamos de todos los lugares del Ecuador y eso es lo bonito de estas maestrías en línea. Carlos tiene la palabra, lo escucho. Gracias, maestra, muy amable por haberme dado la palabra y compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Rodríguez Solís, soy de aquí de la ciudad de Ambato y bueno, pues yo sí ejerzo la docencia y la expectativa aquí es crecer. Como dije y mencioné anteriormente, sí es un poco difícil para mí, pero no imposible. Quiero pues de aquí el apoyo de todos nosotros y salir adelante y gracias pues la labor que usted como maestra también ejecuta impartiendo pues sé que sabrá usted también ver el interés de cada uno de nosotros por nuestro progreso y por salir adelante. Usted sabe que estamos aquí por salir adelante, creo que todos los compañeros, sé que es el sentir mío, de todos los compañeros, valga la redundancia, pues y seguir adelante, nada más. Le agradezco la palabra y la pregunta que yo tenía era la que el documento que usted proyectó, ese documento sí está en la plataforma para poder observarlo más detenidamente o no. No, este documento lo hice yo para mi clase, pero se lo puedo hacer llegar. Sí, no, está un Ya. resumen de lo que tienen que hacer durante el módulo. Gracias, Carlos, Muy mucho amable, gusto. Mucho muy gusto, gentil, sí. gracias. Vamos con Lidia Salazar. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Soy Mariela Salazar de Espinosa, del Cantón Naranjal. También soy producto UNEMI. Alcancé mi título de tercer nivel en licenciatura en educación básica en el 2013. Y soy acá del Cantón Naranjal, de la capital mundial del cangrejo.
una gran bendición, ha sido un deseo que el Señor me lo ha concedido y aquí estamos para aprender también. No tengo conocimientos mayores en lo que es la tecnología, pero bueno, aquí estamos para aprender otra vez de la mano de UNEMI. Muy bien, gracias Lidia. Vamos, así mismo a medida que vamos avanzando, le vamos a dar la palabra a Esther y luego avanzamos y después vamos dándole la palabra a los demás compañeros. Tratemos de ser cortos porque somos 100 y bueno, estamos conectados 82. Esther, la escucho. Muy buenas noches, estimada maestra, compañeros y compañeras que Dios nos ha dado la oportunidad, igualmente a usted como maestra, para seguirnos preparando en lo que es nuestra carrera como docente. Mi preocupación y decirle a usted que en realidad pues Dios le concede esa paciencia tan grande con nosotros que en realidad tenemos poco conocimiento en la tecnología, pero como lo vuelvo y lo repito, pues nada es imposible y estamos creo que todos prestos para aprender. La educación, la preparación nunca se acaba. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Esther. Ya les doy la palabra a Marius y a Katy y ahí continuamos con la exposición que tengo para hoy, ¿no? Miren, sí, uno de los grandes obstáculos que tenemos la mayoría de los docentes a nivel de la docencia es que no todos dominamos la tecnología. Pero lo único que yo les puedo decir, maestrantes, que nada es imposible. Cuando yo empecé mi maestría también hace 10 años en UNEMI, yo no tenía conocimientos de la tecnología. Me acuerdo que tengo 2 hijos y mis hijos me ayudaban haciendo a veces los trabajos que tenía que hacer. Pero como ustedes saben, los hijos no enseñan. Yo les decía, ayúdame a insertar una tabla y mi hijo cogía la computadora y me decía, ya está. Pues no me enseñaba. Entonces, cuando yo empecé la maestría, a la par empecé un curso de computación de 100 horas en la misma UNEMI. Me inscribí allí mismo y aprendí a manejar lo básico, Word, Internet, bueno, y todo lo demás, un poco de Excel. Y con eso yo pude salir adelante en mi maestría y en la actualidad pues no soy una experta en programación, nada por el estilo, pero lo que necesito lo sé. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tratar de buscar a alguien buscar un curso, ya no le digan a los hijos que le enseñen, porque los hijos no tienen la paciencia para enseñarnos, pero busquen a alguien que les pueda ayudar en la tecnología, porque ahora todo es tecnológico, pero que eso no sea un obstáculo ni algo para desanimarnos. Muy bien, escucho a Esther y a Mariuxi y a Maxiuri, no sé si lo pronuncié bien, y continuamos. Esther. Lo que pasa, ya participé. Lo que pasa es que me olvidé de decirles, mi nombre es Esther Huachisaca y soy de la provincia de acá de Sucumbíos, donde hay bellos lugares bonitos turísticos y les invito a conocer. Muchísimas gracias. Dígame, Maxiuri, ¿lo dije bien? Muy buenas tardes, queridos compañeros, querida docente. Cecilita, sí, mi nombre es Maxiuri Martínez, soy de Guaranda, muy cerca a ustedes. Un gusto poder compartir con ustedes durante todo un año y igual como siempre con la bendición de Dios esperemos llegar a un feliz término y lograr nuestros objetivos que nos estamos proponiendo. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que apagamos los micrófonos, yo creo que ya entre ustedes ya pues han tenido algunas sesiones, a lo mejor al inicio, ya se están conociendo. ¿Por qué? Porque algo que no les dije es que, por ejemplo, el trabajo práctico, ustedes lo pueden hacer en grupos de 3, de 4, de 5, de 6 o en pareja. Y el proyecto áulico, hasta ayer que consulté con otra docente tutora del otro grupo, también lo pueden hacer en grupo, ¿sí? El proyecto de fin de módulo, no, en grupos no más de 10, lo escuché también de la misma boca de la doctora Silva. Entonces, para que ya más o menos ustedes se vayan armando en grupos, a veces hay más afinidad o son de la misma ciudad, de la misma provincia, para que ustedes ya tengan su grupo de trabajo hasta que lleguen a finalizar sus estudios de posgrado, ¿sí?
A veces en físico es mucho más fácil cuando nos conocemos porque automáticamente detectamos quién se parece un poco más a nosotros y empezamos a unirnos. A lo mejor de manera virtual pues no es muy fácil, pero hay que ir pensando también en eso. ¿Ya? Muy bien. Yo me voy a tomar todo el tiempo para explicarles con mucha calma en qué va a consistir cada una de las actividades. Recuerden, ustedes tienen que hacer en una semana, tienen que hacer 2 talleres, un avance de su práctica y un avance de su proyecto áulico. Los 3 elementos que se le van a evaluar durante este módulo. Para eso, yo voy a compartir pantalla otra vez y les voy a mostrar, no sé si es esta. Muy bien. Yo aquí tengo resumido un poco, antes de ya irnos a en qué consiste el taller, pues tenemos que reconocer algunos conceptos que a lo mejor no los tenemos muy claros, ¿no? Entonces, bueno, esta es la carátula igual a la diapositiva anterior. Recuerden que esta semana, hoy, vamos a ver solamente la unidad 1, ¿sí? Aquí en la diapositiva está la unidad 1. La unidad 1 se llama los niveles de concreción curricular en el sistema educativo nacional. En el aula virtual está el compendio del autor. Todo esto que ustedes ven aquí, que yo voy a explicar hoy, está en el compendio del autor. Es decir, si usted es de los que acostumbra a tomar notas o todo lo demás, usted puede descargar el compendio. De hecho, donde está la unidad 1, la semana 1, también está colocado el compendio, qué sé yo, tiene como 80, 100 hojas y cada unidad tiene 25 hojas. En la unidad 1 de esta semana está solo lo de la unidad 1. Ya no está todo, o sea, al inicio está todo y en la unidad 1 está la parte solo de la unidad 1. Ya vamos a hacer un recorrido también por el aula virtual. Entonces, la unidad 1 se llama los niveles de concreción curricular en el sistema educativo nacional. La unidad 1 tiene 2 temas. Un tema son los niveles de concreción curricular y el segundo tema, los niveles de concreción curricular en el sistema educativo nacional. ¿Ya? En el tema 1 hay 2 subtemas. Vamos a ver qué es el currículum, sus definiciones, y vamos a ver el subtema 2, que son todas aquellas reformas y actualizaciones curriculares que han ocurrido en nuestro país con el propósito de ir mejorando el proceso educativo. En el tema 2 vamos a ver el subtema 1, los niveles de concreción curricular en el sistema educativo nacional, y el subtema 2, elementos esenciales de la planificación curricular. Y ahí hemos cubierto toda la unidad 1. Con estos 2 temas vamos a hacer 2 talleres, ¿sí? Voy a avanzar. El tema 1, los niveles de concreción curricular, el subtema 1, el currículum. Vamos a hablar un poco de lo que es el currículum. Antes de que yo empiece a hablar de lo que es currículum, yo quisiera que a la compañera Maxiuri, que baje la manito, creo que ya ella habló, algún compañero, algún maestrante que me diga a mí, ¿qué es el currículum? Voy a dejar de compartir para poder verlos a todos. Y alguien que alce la manito y me diga, ¿qué es el currículum? Porque si no sé qué es el currículum, no puedo avanzar. Lidia alzó la mano. Si ya se presentó, me da la respuesta. Si no se ha presentado, se presenta brevemente y me da la respuesta. El currículo es una herramienta muy fundamental para la planificación. Allí se encuentra todo el sustento curricular para aplicar todas las innovaciones, para aplicarlo en nuestro contexto, en el contexto en que nos desenvolvemos. Muy bien, Lidia. Muy bien. Baje la manito. ¿Alguien más me quiere decir qué es el currículum? Ingrid, la escucho. Buenas noches, mi nombre es Lita Amicos, estoy en la provincia de Loro. Casi no la escuchamos, ¿verdad? ¿Ahí me escucha mejor?
Todavía no. Ahí, A ver, alce la voz, ahí la escuchamos. ya. Le decía que mi nombre es Jessica Mico, que No la escuchamos, Ingrid. Trate de revisar su micrófono, ¿ya? Y luego vuelve a intervenir. Carlos tiene la mano alzada y luego Jessica y Gisela. Y hasta ahí nos quedamos porque ahí van a venir más participaciones. Carlos, ¿qué es el currículum para usted? Yo entiendo por currículum todos los pasos a seguir para llegar a la elaboración de algo. Es decir, prácticamente lo técnico, lo funcional y llegar así a lo que es la calidad del aprendizaje. Muy bien. Muy bien, Carlos. Vayan bajando las manos, por favor. Ingrid, Maxiuri, por favor. Jessica, la escucho. Buenas tardes, maestras. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Soy Jessica Chila, de la provincia de Esmeralda, donde el tapado arrecho es fundamental acá. Gustosa, pues, de tener la magíster y a mis compañeros también. La pregunta a continuación que usted nos hace sobre el currículo, la experiencia de la docencia que tengo, sí, le puedo decir que el currículo es un conjunto de criterios, el conjunto de planes, estudios, programas, metodologías para un proceso que contribuyen prácticamente a la formación de personas. Para mí ese sería el punto. Muy bien. Gracias, Jessica. Vamos con Gisela. Ingrid, baje la manito o hasta que arregle su micrófono, ¿verdad? Ya, Gisela. ¿Qué es el currículum? Bueno, preséntese. No la escucho, está apagado el micrófono. Muy buenas noches, compañeros y maestra. Mi nombre es Gisela, soy de la provincia de Tungurahua, del cantón Ambato. Estoy ejerciendo la docencia, soy maestra aquí en la unidad educativa Francisco Flor, en mi cantón Ambato. Lo que le puedo manifestar sobre el currículo, que tiene también como guiarnos, tiene como finalidad también un proceso de enseñanza en lo que nos vamos a basar para poder enseñar a los niños. Eso es lo en cuanto a los contenidos, en cuanto a las destrezas, tal vez de lo que está en el currículo. Siempre tomando en cuenta que debe ser una formación integral para los estudiantes. Muy bien, Gisela. Muy bien, gracias. La escucho Nancy, hasta Nancy me quedo, ¿sí? La escucho Nancy. Está apagado el micrófono. Muy buenas noches, estimada maestra. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Nancy Elizabeth García. Soy de la provincia de Chimborazo. Para mí es un gusto el estar aquí. Es una experiencia muy bonita. Tengo 33 años de servicio que he trabajado en inicial, en básica y hoy también en bachillerato. Hoy me encuentro aquí cursando los estudios en la oportunidad que nos da. En referencia al currículum, puedo decirle que es el plan de estudios educativos que se lleva a cabo aplicando las diferentes técnicas, métodos y procedimientos en el sistema educativo. Muy bien, Nancy. Vamos a ver, voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a ver algunos conceptos de algunos autores, a ver si coincide con lo que hemos dicho, ¿sí? Por ejemplo, Alba define al currículum como un resumen donde se relacionan los conocimientos, se relacionan a las costumbres, a las creencias, a los hábitos, a los valores, lo cual constituye una propuesta tanto de carácter político como educativa eminentemente razonada. El autor Salinas, en cambio, se refiere al currículum como un proyecto de tipo cultural, social y educativo que prepara a los estudiantes a tener una lectura interpretativa y de actuación frente al mundo en el que viven. Díaz, en cambio, dice que al hablar de currículum lo concibe como una tentativa que comunica principios y características elementales de un propósito educativo, siendo flexible al debate crítico y puede ser llevado a la práctica. Sánchez es más concreto, dice que es como una convergencia política, como una forma consciente de selección de contenidos necesarios para llevar a cabo una propuesta educativa. Pero, ¿qué dice nuestro Ministerio de Educación? El Minedu dice que en el currículo se plasma en mayor o menor medida las intenciones educativas de un país.
Se señalan las pautas de acción, orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. Ahí tenemos algunos conceptos de lo que es currículum y algunos de ustedes pues coinciden con alguna palabra, con varias palabras. Yo aquí, si ustedes observan la pantalla, Nancy, baje la mano, por favor. En la pantalla yo he marcado algunas palabras en negritas. Yo quisiera que 2 voluntarios alcen la mano y utilizando estas palabras en negritas me cree un propio concepto de lo que es currículum. El primer subtema es currículum, sus definiciones, incluso este tema pues no está inmerso en el taller 1 al menos, ¿no? Entonces para avanzar ya al subtema 2 y explicar luego el taller. ¿Algún voluntario que alce la manito y me diga, Aida y Jessica, Aida, revisando las palabras en negritas, deme un concepto de lo que es currículum. Buenas noches con todos, les hablo desde acá, de la provincia de Chimborazo, Cantón Guano. Un gusto ser partícipe de este grupo y esperamos pues concluir todos y lograr nuestro objetivo, nuestra meta, como es llegar a la práctica todo lo que aprendamos y llegar a ser másteres. De acuerdo a lo que me pide la compañera tutora, pues en sí yo les puedo decir que currículum sería un resumen de la cultura, de las costumbres, de la creencia, de los hábitos y valores que se les prepara a los estudiantes frente al mundo al que viven, ¿sí? Y ¿a través de qué? A través de principios, de la flexibilidad, seleccionando contenidos necesarios que tienen como intención educativa del país, dando pautas de acción, comprobando la efectividad que se va a alcanzar. Muy bien, Aida. Perfecto. ¿Sí? Vamos a escuchar a Jessica. Bajen las manitos las que ya intervienen. Ok, más o menos así tenía pues el concepto como nuestra compañera, de acuerdo con lo que usted nos pide, tutora. En este caso, pues para mí el currículo, de acuerdo resaltando las palabras, es las costumbres, nuestras creencias, hábitos, que vamos a dar un valor para preparar a los estudiantes frente a todo el mundo, frente a todo lo que nosotros tengamos alrededor, que con ellos conviven, ¿no? ¿Y para qué? Para que comuniquen sus principios y sean flexibles en la selección tanto de conocimientos necesarios para una pauta o una acción de intenciones educativas del país. No sé, ahorita no me sale la otra palabra porque no puedo abrir, no sé qué me pasa el computador. Entonces, sería en este caso mi concepto, pautas y acciones para que el estudiante pueda, ¿sí?, actuar frente al mundo en el que vive. Para mí sería eso. Muy bien. Miren, si yo escojo estas palabras, esta es una técnica muy buena para aplicar con los estudiantes. Cuando yo quiero que ellos saquen su propio concepto, ustedes le ponen una lectura, le marcan las palabras en negritas, que ellos creen su propio cuento, su propia historia, o construyan su propio conocimiento. Si yo, con lo que acabo de ver, para mí el currículum es un resumen donde se seleccionan contenidos necesarios, ¿sí? Contenidos necesarios. Estos contenidos necesarios tienen que estar en relación al contexto donde vive el estudiante, es decir, deben estar relacionados con sus costumbres, con sus creencias, con sus hábitos, con sus valores. No puedo yo enseñar aquí en el Ecuador un contenido y guiarme con las costumbres de Argentina, por ejemplo, porque son otras costumbres. Entonces los contenidos siempre tienen que estar relacionados con el contexto donde se va a desarrollar el aprendizaje. Ahora, este resumen o este documento tiene un carácter de flexible, es decir, que no es que lo que está escrito en el currículum se cumpla a rajatabla, sino que va a depender del ámbito donde yo me voy a desempeñar. Aparte, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Educación, pues esto debe medirse de alguna manera para comprobar si ese currículum es efectivo o no. Si un currículum se lo revisa, se lo mide y se ve que no ha sido efectivo, pues ahí vienen las reformas, ¿ya? Entonces, ese vendría a ser el concepto de currículum que lo hemos sacado aquí entre algunos compañeros. Ahora, hay un concepto de currículum que yo encontré de Cintia Chiriboga. Ella es una magíster en educación de la Universidad de Harvard y es profesora aquí en la Universidad de Guayaquil. Y ella dice, o le vamos a dar la palabra a un compañero que hace la mano y me lea este concepto de currículum, alguien que no haya participado.
Mari. Lea, por favor, y luego le damos el paso a Marcia en la siguiente pregunta. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Maribel Calero, desde la ciudad de Riobamba. Soy docente activa con nombramiento definitivo. Un gusto con todos los compañeros y esperemos llegar todos al objetivo que es nuestra maestría. Currículum 2016. Pero, ¿qué mismo es el currículum? Más que una lista de temas secuenciados por grado de dificultad, al ser cubiertos en cada año y asignatura, expresa también los aprendizajes que interesa que los estudiantes logren, como resultado de las acciones pedagógicas de los docentes. Hay un Por micrófono tanto, prendido. además de que van a aprender los estudiantes, nos señala cómo lo van a hacer. Gracias. Ya, hay un micrófono prendido que interrumpe. Listo. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta magíster en educación, habla de que estos contenidos deben ser gradados, o sea, específicos para cada año y para cada asignatura. Pero el currículo no solo tiene los contenidos, sino que también las guías o acciones pedagógicas que un docente debe aplicar. Por lo tanto, va a indicar qué es lo que el estudiante va a aprender y también va a indicar cómo van a aprender. Entonces, ahí nosotros ya tenemos abordada el primer subtema que ustedes lo tienen para leerlo con más amplitud en el aula virtual, el currículum el compendio del autor. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y por si acaso para algún compañero, déjeme ver dónde estoy. Estoy buscando yo el aula virtual, que no la veo aquí. Para poderle compartir y que usted vea dónde está la información. No. Tiene que compartir, disculpe, Master, tiene que compartir la pantalla del Chrome que está utilizando para que pueda visualizarse para toda la clase. Sí, ahí voy. Ok. Sino que me pierdo todavía. No, ese no es. Ya. Bueno, ahí en el aula virtual voy a tratar volver a compartir. Ya, aquí está. Ahí en el aula virtual, ¿quién tiene ya descargado no? ¿Quién tiene descargado ya el compendio del autor? Porque ya tiene que empezar a leer. Ajá. Yo lo tengo descargado. Yo también lo tengo. Ya lo tiene descargado. Sí, perfecto. Ajá. Tiene que tenerlo descargado porque todas las diapositivas que estoy pasando, todos estos resúmenes están ahí, pero usted tiene que ampliar su conocimiento. Yo estoy nada más revisando de manera muy ligera para poder llegar al taller. ¿Sí? Para poder llegar al taller. Voy a avanzar, voy a compartir otra vez la pantalla y vamos a seguir con lo de aquí. Igual, aquí yo tengo, este es el compendio del autor, yo lo tengo aquí descargado. Ahí está toda la información desde el inicio, incluso cómo se va a evaluar el proyecto, el módulo, los talleres, el trabajo práctico. Todos ustedes tienen que ya haber leído algo de este compendio del autor, ¿sí? ¿Alguien tiene alzada la mano o si no bajaron las manitos? Ya. Sí, aquí ya lo encontré. Está aquí. Miren, este es el aula virtual, chicos. ¿Sí? Este es el aula virtual, esta es la de ustedes. El nombre de la asignatura, está mi nombre, la bienvenida. Antes de avanzar, mire, antes de avanzar, aquí está el compendio educativo completo, aquí al inicio. ¿Sí? Usted lo tiene que descargar porque lo tiene, con esto va a trabajar todo el mes. Hoy vamos a hablar solo la primera unidad. Aquí está la información del proyecto áulico, que también lo voy a explicar más adelante. Está la guía de prácticas, que también lo voy a explicar más adelante. Yo le agregué aquí las normas APA sexta edición, séptima edición, porque nos dieron la opción de poder trabajar con cualquiera de las dos.
Y aquí a lo que voy, antes de avanzar, quiero que presten atención. Aquí hay un foro, hay un micrófono prendido. Ya, hay un foro, yo lo he puesto, normalmente yo siempre que trabajé en pregrado, siempre ponía un foro donde usted va a escribir las expectativas que tiene el curso. Este foro va a estar abierto una semana. No es obligación que lo llene, pero me encantaría que todos los escriban para leerlos y saber qué expectativas tienen de este curso, de esta asignatura. ¿Sí? Yo lo voy a abrir. Y ahí está el foro, ¿sí? En el foro, déjeme ver, todavía nadie ha escrito, ¿verdad? Porque creo que lo puse para las 7 de la noche que abran. Ya, a partir de las 7 de la noche, pero usted tiene toda la semana para escribir. Lindica, sí está activo, ¿verdad? Para las 7 de la noche. Está hasta las 7 de la noche, pero ya lo modifico, sí. Sí, está abierto desde este momento hasta el lunes, perdón, hasta el próximo, déjeme ver, hasta el 8 de octubre. Ok, lo voy a modificar ahora. Ya está. Ya, entonces aquí ustedes van a escribir aquí la expectativa que tienen de este curso o de esta asignatura. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea, no va a ser calificado. El que no lo escriba no significa que tiene puntos menos, pero me encantaría que todos lo escriban. ¿Ya? Si yo voy bajando el aula virtual, bueno, el foro. Maestra, disculpe que no se entiende. Hay micrófonos encendidos. Hay un micrófono. No tarea, por favor. Sí. Yo creo que ya estamos entre grandecitos y ya sabemos apagar el micrófono. Alguien dejó prendido y se fue. Voy a dejar de compartir y voy a silenciar a todos. Ya, porque así no vamos a poder avanzar. Ya, aquí. Muy bien, entonces sigo compartiendo, ¿no? Más abajo usted tiene, aquí está la semana 1, el tema de la unidad, niveles de concreción curricular y los 4 subtemas que vamos a ver. Ya vimos el primero, el currículum y definiciones, y luego ya vamos a ver lo que son las reformas y actualizaciones curriculares para ya explicar el primer taller. Aquí está la bibliografía básica que está en el sílabo, está un video de hecho por el autor del compendio, y aquí yo le agregué. Aquí está el compendio educativo solo en la unidad 1, está como cortado, solo en la unidad 1. Y yo le agregué todos estos archivos que le van a servir para trabajar la unidad, el taller 1, el taller 2, e incluso le va a ayudar para el trabajo práctico. Entonces, ahí hacemos un recorrido del aula virtual. Voy a seguir con mi diapositiva y vamos a entrar al subtema 2. El subtema 2 tiene que ver con reformas y actualizaciones curriculares en el Ecuador, y esto, lo que vamos a explicar aquí brevemente, le va a servir a usted para hacer el taller. ¿Sí? Aquí tenemos que a lo largo de la historia y hasta la actualidad se han generado varias innovaciones en el currículo, varias innovaciones. Prácticamente la mayoría de estas innovaciones surgen a partir del Plan Decenal de Educación, que tiene una fecha, tuvo una fecha del 2006 al 2015. Este plan decenal se lo creó en el gobierno de Rafael Correa y agrega algunas políticas de educación, algunos objetivos de educación que querían cumplir en ese periodo. Entonces, la mayoría de las reformas de los currículos nacen a partir de este plan decenal de educación. Por esta razón, se quiere que mejore el sistema educativo, y al querer que se mejore el sistema educativo se van desembocando en algunas reformas y actualizaciones curriculares en nuestro país. A mí la reforma que más me acuerdo es la actualización y fortalecimiento curricular, porque básicamente digamos que con esa reforma, con esa actualización yo empecé a ejercer la docencia, ¿sí? Voy a avanzar, miren, no sé si alguien alguna vez revisó el plan decenal, esta es solo la carátula del plan decenal. El plan decenal está descargado en el aula virtual y entre
lo que dice el resumen de este plan decenal es que este es un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas, que van a guiar el proceso de modernización del sistema educativo. Es decir, que este plan decenal trataba de modernizar todo el sistema educativo del Ecuador con la finalidad de mejorar la calidad educativa. Si yo avanzo en el plan decenal, se propusieron algunas políticas. Y aquí es que surgen incluso algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, la universalización de la educación inicial de 0 a 5 años. La universalización de la educación general básica de 1º a 10º. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de ciclo básico, ciclo diversificado, educación primaria, educación secundaria? Pues aquí ya empiezan a surgir nuevos términos en la educación. Querían implementar la población del estudiantado de bachillerato, querían erradicar el analfabetismo. De hecho, el ministro de Educación en esta época salió diciendo en las noticias que en el Ecuador ya era un país donde se había erradicado el analfabetismo, y había sido una mentira porque realmente el analfabetismo no se había erradicado en esa época. Entonces fue eso una noticia muy grande de este ministro que no dijo la verdad y que estaba plasmado aquí en las políticas de este famoso plan decenal. Muy bien, así a manera general, pues esas eran las políticas del plan decenal. Si yo avanzo, una de las primeras reformas fue la reforma curricular consensuada de 1996. Yo no sé si alguno de ustedes trabajó con esta reforma curricular consensuada, la de 1996. Entre esas reformas que se hicieron al currículum que había en esa época, aquí se introducen las nociones de destrezas fundamentales y de valores. ¿Sí? En la actualidad trabajamos con destrezas con criterio de desempeño, ¿sí? Pero aquí recién en 1996 se introduce las nociones de destrezas fundamentales y valores. O sea, se agrega valores en esta reforma curricular. Otra de las innovaciones de presten atención porque de aquí va a salir el taller, ¿ya? Otra de las innovaciones en esta reforma curricular consensuada es que se insertan también contenidos mínimos obligatorios. La siguiente, también se incorpora la transversalidad del currículo. O sea, estas tres innovaciones, hay más innovaciones en esta reforma curricular consensuada de 1966, pero estas son las innovaciones más importantes. Hay más, yo lo he puesto aquí porque usted tiene que leer y autoaprender. Luego de esta reforma curricular consensuada, se busca, se la evalúa, porque el currículum debe ser evaluado para ver si se han cumplido los objetivos. Entonces, se evalúa la reforma curricular consensuada de 1966 y se observan algunos problemas en esta reforma curricular consensuada. Así se llama, reforma curricular consensuada de 1966. Yo traté de buscarla para descargarla, no, ya no la encontré. Entonces, veamos qué problemas tenía esta reforma curricular. Primero, no tenía un enfoque pedagógico. Si no era claro el enfoque pedagógico, por ejemplo, la actualización y fortalecimiento curricular tiene un enfoque pedagógico o se trabaja con la pedagogía crítica, donde el estudiante es el centro del aprendizaje. Pero esta reforma curricular consensuada no tenía un enfoque pedagógico, no lo tenía, a una ausencia de un enfoque pedagógico. Y sin enfoque pedagógico, cada maestro coge por su lado y enseña como quiere. ¿Ya? Esa era una falla de esta reforma. Otra de las carencias o problemas de esta reforma curricular consensuada del 96 es que no tenía indicadores de evaluación. En la actualidad, nuestro currículum tiene criterios de evaluación e indicadores de evaluación. Esta reforma no tenía ningún indicador de evaluación. Entonces, ¿cómo yo iba a evaluar si no tenía un indicador de evaluación? Avanzo, y también me dicen que en esta reforma había una noción de destrezas, pero estas destrezas no se podían desarrollar a cabalidad. Líndica, termino de explicar esto y en la segunda hora explico el taller para hacer el corte, ¿ya? Claro, solo debe poner en el cuadrito que le sale al lado de grabar
Pausa. Al lado de pausar, ajá, hay un cuadrito, dele clic en el cuadrito. Ya. En este momento. Sí, podemos hacerlo ahora, claro. Al lado de pausar hay un cuadrito pequeño. Ajá, que dice Le da detener la clic ahí. grabación. Detengo. Exacto.